Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estamos con el intendente subrogante, gobernador de Valparaíso, José Pedro Núñez, con el concejal del Partido Comunista, don Víctor Andaur, con el consejero regional de Renovación Nacional, no sé si con amplitud o sin amplitud, don Percy Marín, sin amplitud, claro, y con don Filiberto Núñez del Partido Socialista de la DIDEBUS, de la DIDECO de Quilpué. ¿Cómo está? Yo no soy del Partido Socialista. Ah, no del Partido ya no eres socialista. Soy de Demócrata Cristiano. De moda qué bien, claro. Nadie es perfecto, ¿vale? El alcalde de Viñambre. Qué bien, sí. Qué bueno, mira. Porque siempre había mandado socialista, claro. Mira. A lo mejor usted será la alternativa contra Cárdenas. Algo pasa. No, para nada. O sea, todos son tallas, muchachos. Yo quiero que entremos en el tema de la política contingente. Me gustaría justamente saber cuál es la visión que tienen ustedes, digamos, de las nuevas autoridades. ¿Cómo les gustaría que fueran las nuevas autoridades de la región? ¿Qué opinan del nuevo gabinete? Y especialmente usted, pues, José Pedro, que se va yendo de este cuento. Así es, pues. A nosotros nos queda un poco más de un mes para dejar... 40 días. Exactamente, para dejar el gobierno, y obviamente nos vamos con mucha satisfacción de lo que hemos hecho. Le deseamos a las nuevas autoridades lo mejor, que les vaya bien, porque obviamente su éxito va a ser el éxito del país. Sí, espero que en este nuevo grupo humano que se va a hacer cargo del gobierno haya un aprendizaje de que no les ocurra lo que ocurrió con nosotros, que desde prácticamente el primer inicio del gobierno hubo una oposición despiadada, donde todo lo que se hacía se encontraba malo, donde prácticamente en el Congreso, recordemos, se rechazaba prácticamente todos los proyectos que enviaba el gobierno. En fin. Eso depende de usted. Y las señales de Melero no han sido muy buenas, porque salió el tiro tirándose. Sí, pero también recordemos, por ejemplo, lo que fue todos los movimientos gremiales, los movimientos sindicales, porque hay que decir las cosas como son. La mayoría de estos movimientos eran liderados por gente de la concertación de antes y hoy día de la nueva mayoría. En fin, yo tampoco quiero quedarme anclado en el pasado. Lo que yo digo es que es importante que a los gobiernos, sobre todo cuando están recién partiendo, se les deje tranquilo, se les apoye, se les respalde, porque es una actitud patriota que tiene que tener toda la gente independiente del sector político. Y en ese sentido yo veo algunas pequeñas señales no positivas en eso, como por ejemplo esta crítica descarnada que se le está haciendo desde el sector de los estudiantes a la subsecretaria de Educación, que obviamente eso puede terminar en conflicto, y también lo que uno ve en el sector portuario. Ok. Gracias, José Pedro. Cuando tú hablabas de esto, cuando ibas hablando, yo pensaba, efectivamente, es distinta la opción de estar en la posición en el gobierno. Entonces, ¿y usted dónde va a estar? Yo voy a estar en el sector privado y académico. Y académico, no en lo político. No creo que por el corto plazo no. ¿No? Víctor. Sí, mira, bueno, yo creo que la llegada se dio una nueva etapa, digamos, del país. Creo que hay un desafío importante porque se trata también de gobernar de una manera distinta. Existe un empoderamiento en lo que son las bases sociales, se observan movimientos sociales más conscientes, más directos, más claros. ¿Qué es gobernar distinto? Yo diría que gobernar distinto es recoger los desafíos, por eso digo que es un desafío. Cuando yo te señalaba a un comienzo en el hecho que hoy día se precisan cambios, hay nuevos fenómenos. Recién hablábamos de las redes sociales, por ejemplo, el empoderamiento, en cómo usted, tú, que si yo, todos vemos las redes para ver qué es lo que está, entre comillas, pensando la gente. O sea, si bien es cierto, perdón, o sea, con lo que tú me estás empezando a decir, tú crees, tú no crees que los dirigentes de las organizaciones sociales, por ser la mayoría de la concertación o la mayoría, le van a perdonar, van a ser poco exigentes o dadivosos con el gobierno.
Estoy señalando, estoy haciendo un cuadro de análisis de un poco el escenario que se viene. Los desafíos que tiene este gobierno que hoy día va a entrar. Es decir, si este gobierno, en el cual nosotros también somos parte, porque somos parte de la nueva mayoría, es capaz de interpretar estos nuevos fenómenos, estos nuevos elementos que están en la ciudadanía, en la sociedad, indudablemente que exige hoy día cambios estructurales mucho más profundos. Hay varias áreas, digamos, importantes que hablan de los recursos básicos, que hablan del tema energético, que hablan del tema laboral, que hablan de una nueva reforma tributaria. Es decir, todos temas que van en el fondo de un cambio de país. Adecuar un país en el hecho de que éste va creciendo económicamente y cómo se traduce el desarrollo de esa riqueza, de esa economía, en las necesidades del mayor grueso de población. Ahora, ¿cómo este gobierno, el gobierno que viene, es capaz de interpretar esos desafíos? La forma como lo haga, es decir, cómo lo desarrolles, si se apoya o no en los movimientos sociales para poder realizarlo, porque va a requerir algún minuto. O sea, tú estás diciendo de que el Partido Comunista en general, en los movimientos sociales, es decir, si no cumple las cosas se le van a tirar en contra del gobierno. No podemos decir eso a priori, eso lo va a decir. Pero al van a Consejo. salir a protestar. No, el hecho, mira, si en un momento dado, las cosas, es decir, si un poco nos vamos en otra dirección a la señalada, a la acordada, hay un programa ahí en el medio. Ese es el acuerdo, ¿sí? Ahora, Si nosotros se cumple ese programa, se avanza en ese programa, que es una decisión de varios que grupos. hoy día también estamos frente a un nuevo fenómeno, si tú te fijas, sobre todo a nivel de movimientos universitarios y también estudiantiles. Ellos no están hoy día bajo el control del Partido Comunista. No, ¿ya? Hoy día los comunistas son los más moderados dentro de estos sectores. Hoy día hay un movimiento anarquista que es el que, la verdad, ellos lideran hoy día el movimiento. Entonces, y obviamente ellos no se sienten identificados con el O sea, actual el gobierno. resultado va a seguir el nivel de conflicto entonces. Sí, claro, bueno, y estos movimientos son bastante más radicales y están incluso dispuestos a hacer uso de la fuerza también, como ya lo han Y demostrado. no van a votar nada más. Y aparte de eso, no creen en los canales democráticos tradicionales, ellos no van a votar como bien tú señalas. Yo difiero un poco, Víctor, respecto a lo que tú señalas, que aquí hay un gran fenómeno que cambió este asunto y que por eso prácticamente la gente se volcó a votar por Bachelet. Yo creo que el fenómeno es Michelle Bachelet. Si no hubiera existido Michelle Bachelet, a lo mejor no hubiera sido el mismo resultado que tienen hoy. Mi abuelita. Y en base a eso, el programa, yo siempre critiqué que la génesis del programa de la concertación, hoy nueva mayoría, recogía principalmente el clamor de estos movimientos que se generaban de las protestas de las calles, donde es un grupo minoritario, digamos también las cosas como son, no es la gran mayoría de los chilenos lo que cree en estas cosas. Por lo tanto, llevarlo a cabo va a ser la parte difícil. Yo la verdad es que respecto al gabinete que nombró la presidenta, la verdad que creo que ha sido un buen gabinete, pienso que los nombres son buenos. Hay harta gente, por lo menos en la el región. primer lugar de la región. De regiones. Está Rodolfo Valle, sale así es. el subsecretario, y después, pues claro. Lo mismo con los subsecretarios, yo creo que lo hizo también de manera ordenada con los partidos, como tiene que ser. Y también me gustó la manera como ella y su gobierno, que están pronto a iniciar un nuevo mandato, blindaron a esta subsecretaria que señalaba el intendente subrogante, que fue atacada al momento de su nombramiento y en parte por los movimientos estudiantiles y por una parte también importante por su propio hijo, que es vicepresidente de una de las federaciones de estudiantes más importantes. Cuestión que resulta llama la atención. difícil, por lo menos llama la atención. Yo Por la lo verdad menos es que lo van a dejar yo le deseo- sin poche en la casa. yo le deseo el mejor de los éxitos, sí, de todas maneras, y vamos a contribuir a ello. Filiberto. Sí, mire, a ver, la primera reflexión o sensación que se me viene a mí a la mente es, porque han aparecido, bueno, se dieron a conocer los nombres de los ministros y posteriormente los subsecretarios, gobernadores, seremi. Entonces, la primera reflexión es que uno percibe lo presidencialista que somos, porque el presidente de la República tiene una cantidad de cargos enormes que nombrar, digamos, valga la redundancia. Entonces, eso es una cosa que va quizás
a pesar en algún minuto por la lógica de descentralización del poder que la gente está planteando. Entonces, un buen tema para poderlo tener ahí presente, digamos, porque al visualizarlo así se ve, digamos, que son Yo creí que hartos alguno de cargos. ustedes iba a decir lo distinto que es este gabinete desde el punto de vista de que ni Elwin, ni Frey, ni Lago, ni Michelle Bachelet antes tuvieron lo que hizo Michelle Bachelet ahora. Ella tiene su círculo cerrado, su círculo político que no responden a ningún partido, responden a ella. Es un tema muy fuerte. Claro, sin duda eso, digamos, como que le agrega mayor ingrediente a lo que yo le planteaba. Pero es un tema no menor el poder pensar un poco en la modificación de esa estructura que data de la Constitución de 1833 con Portales en adelante, digamos, el presidente fuerte. Ese es un tema de debate y largo. Ahora, en lo concreto, respecto al nombramiento del gabinete, en general uno visualiza gente nueva, gente, como yo digo, generalmente hay bastante sub 50 de la generación de los 80, mucho, y también hay un mix que es bastante positivo en política, que es la mezcla entre lo técnico y la experiencia Respecto a eso, me gustaría política. decir un punto Y en ese sentido, habitualmente resultan buenos funcionarios, buenas autoridades, aquellos que son de bastante calle, digamos. Entonces yo creo que, si no es cierto, se le agrega esta parte política, a la parte técnica, el que sean de calle, va a ser una buena solución para poder enfrentar la gran cantidad de expectativas que la gente tiene del gobierno de la presidenta Bachelet. Okay. Y yo creo que ese es el desafío que apunta el concejal. Se hablaba aquí del tema de la experiencia. Yo creo, y esto es una opinión muy personal, que un ministro del Interior debiese ser una persona de mayor edad que el ministro que ha sido recién nombrado. ¿Por ¿Ya? qué? Por lo siguiente, porque el ministro tiene que tener, del Interior, tiene que tener una ascendiente sobre todas las instituciones de la República. Y en ese sentido, al ministro del Interior le toca interlocutar, por ejemplo, con los senadores, que son todos de un promedio de edad bastante mayor. Tiene que interlocutar con el Poder Judicial, con los directores, con los presidentes de las principales instituciones del país. Entonces, obviamente, que no es la misma relación, o las personas que les toca interlocutar con un ministro no sienten lo mismo cuando hay una persona que tiene una edad similar que cuando están con una persona. Qué lástima lo que dice mucho José Pedro, más porque joven. podría haber sido ministro de Interior en otro gobierno. Yo creo que eso es, yo dije, es mi opinión personal. Yo creo que esto tiene efectos prácticos. No estoy hablando de efectos institucionales, tiene efectos prácticos que muchas veces hacen más difíciles las relaciones entre las Yo quiero que en instituciones. el tiempo que te quede, después todo lo demás, porque nos queda poco tiempo, 10 minutos, que vayamos a un solo punto. ¿Por qué nuevamente nos encontramos con el fenómeno que no lo resuelve la sociedad política? Es que un senador, en este caso una senadora, que ha sido electa por el pueblo, tiene que dejar su cargo, acepta ser ministro, y la forma de elección sigue siendo de un partidismo tremendo. ¿Qué les parece a O sea, ustedes? a mí lo que me llama la atención es que esto mismo fue tremendamente criticado Sí, por los partidos claro. de la concertación. Y hoy Con día, Matei, ¿cierto? Y hoy claro. día, claro, y hoy día que tienen la oportunidad de hacerlo, lo hacen ellos mismos. Entonces eso demuestra que Hay que cambiar la muchas ley. veces y demuestra que las posiciones a veces no obedecen a principios, sino que obedecen más bien a Cosas situaciones, prácticas, a claro. cosas prácticas políticas. Claro. ¿Ya? Ahora, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que es muy distinto a lo que nos sucedió a nosotros. Cuando llegamos al gobierno, la gente con mayor experiencia política, dado que nosotros nunca habíamos estado en el gobierno, la tenía la gente que está en el Parlamento. Pero no es el caso de la concertación o la nueva mayoría, donde ellos han sido gobierno varias veces en Chile. Entonces, obviamente, que ellos no se veían esta necesidad de tener que sacar gente del Congreso. ¿Qué opina usted, concejal Anaúd? Yo creo que la mixtura que se produce, digamos, entre lo técnico, la experiencia, la juventud, es un elemento positivo, porque indudablemente el resultado de eso, también ahí hay choque de opiniones y posiciones con respecto a lo que se puede realizar. Por lo tanto, la expectativa que genera en estos términos es así. Lo otro, yo creo que todos los partidos políticos han reiterado que la presidenta es la que nombra y decide, lo han reiterado hasta el cansancio. Yo creo que en ese aspecto no iban a cambiar, digamos, en el último la situación
o los reclamos que en este caso un partido político, digamos, puede hacer con respecto a la nominación que hace independientemente la presidenta. Pero yo quería señalar esto y reiterar nuevamente, volver un poco al tema esto del que yo hablaba de los fenómenos, porque en fenómenos no estoy hablando en particular de que es un caso muy particular del país, digamos, en concreto. Pero, por ejemplo, hoy día el tema de la desigualdad. Hasta el Papa de hoy día habla de la desigualdad, habla del lucro. El Obama también está hablando de desigualdad. Es decir, si tú te pones a sonar y a dar un poco vuelta, es decir, algo está pasando, en una medida. El por qué esas cosas están llegando, incluso a niveles, el por qué muchas veces las autoridades ubican un nivel mayor, verdades oficiales, está pasando esto y no es tan así. Es decir, cuando digo eso, es porque hay un empoderamiento en la base, en los movimientos, es decir, del ciudadano común y corriente, que hoy día capta más, está más. Entonces, si nosotros no somos capaces, en general aquellos que tenemos una responsabilidad política o social, de no interpretar eso que está sucediendo, indudablemente que vamos a tener crisis, vamos a tener problemas, y se pueden producir conflictos más allá que incluso hasta procesos revolucionarios que se puedan hacer. Entonces, la capacidad nuestra es justamente interpretar y poner los instrumentos, en este caso, llamemos un gobierno o un Estado que sea capaz de ello, de interpretar esta nueva situación. Sí, pero aquí las cosas no pasan por generación espontánea. Yo recuerdo haber estado en España cuando vi unos afiches donde decían educación gratuita y de calidad y fin al lucro. Y prácticamente en los mismos colores, después vi el mismo afiche acá, en Chile. Por lo tanto, cuando estas cosas vienen, en cierto modo, un poco orquestadas y buscando no solo no la solución al problema, sino que buscar un punto de conflicto para generar a la autoridad el conflicto y que esto se traduzca en desorden, en fin, desestabilización de los gobiernos, ahí es cuando uno se preocupa. Yo estoy de acuerdo contigo, uno tiene que interpretar a la sociedad, pero también creo que existen las mayorías silenciosas que quieren vivir en un país tranquilo, que no creen justo esto de que la educación sea gratuita para todos. No es justo que la familia de Luxi, que a lo mejor tenga su hijo o sus parientes la educación gratuita. Sí es justo de que a lo mejor los hijos de una persona que no tiene los recursos para pagarla, sí el Estado pueda asistir con ellos. Yo creo que hay que escuchar, pero no solamente... Gracias, Percy. Tengo que cortarte porque el director me dice que el tiempo es acá. Pero yo te quiero agradecer a Percy, a Víctor, a José Pedro y a Filipe. Pero no es que esté cortando por lo de Luxi, porque además Luxi, con todos los impuestos que ha pagado, yo creo que tendría derecho a tener una carrera. A que le pague una carrera el Estado. Su minuto final, Filipe, un minuto. Bueno, para lo que usted quiera. Agradecer la posibilidad de poder estar acá y también el hecho de poder compartir estos temas que yo creo que son temas hoy día y van a seguir siéndolo, digamos. Cortito, ¿cómo van a elegir la Democracia Cristiana el reemplazo de Rincón? Se está en eso, digamos, la directiva está como preocupada y la tranquilidad que nos da es que va a ser una persona de tanta calidad como la senadora Rincón, así que muy tranquilo y confiado. Va a ser una ex senadora de alta calidad que haya sido canciller, digamos, que haya enfrentado al ministro Gutiérrez, pero sin decir quién es. Muchas gracias, Filipe. José Pedro. Aprovecho esta oportunidad de ir de alguna forma también despidiéndonos de la gente con los cuales nos ha tocado trabajar durante estos años del gobierno del presidente Piñera. Decirle que, sin embargo, la instrucción que nos ha dado el propio presidente es seguir hasta el último día, hasta el 11 de marzo, con la misma fuerza, la misma energía. Nosotros no hemos parado de trabajar, no vamos a tomar vacaciones, precisamente porque lo que queremos es que la gente que está en esta región, que es una región muy visitada por los turistas, estén con tranquilidad, con seguridad, que mientras ellos están divirtiéndose en sus vacaciones, hay un gobierno que está trabajando para que la gente pueda estar tranquila. Gracias. Suena como propaganda de ginecólogo. Muchas gracias. Don Víctor Andaur. Bueno, mira, primero que nada, un saludo a Tomás, en el hecho de que esté pronto acá, digamos, está ya en vía de recuperación, que también reflexiona con respecto al porqué de la situación que se generó y que tome las medidas correspondientes. Vamos a ver si realmente lo asume. Lo otro, un saludo a los estudiantes universitarios que se han organizado
para apoyar en esto de A manera los solidaria. compañeros estudiantes. Pero de manera solidaria a los que se han sido damnificados en distintos incendios que hemos tenido, Ah, sí, sí, particularmente eso en puede Viña ser. hemos tenido 3 o 4, y yo creo que el gesto, ellos han pasado semanas enteras en Sí. remoción de escombros, por ejemplo, en actividades para Recaudar fondos, sí. recursos. Yo creo que es muy loable y eso habla bien también de las organizaciones que muchas veces podrían ir a mochilear o otras cosas, están justamente ayudando Como los a demás. trabajos voluntarios de verano. Don Percio Marín. Yo solamente saludar a mi provincia en Marga Marga, un saludo muy afectuoso a todos y además reconocer todo el trabajo que han hecho nuestros bomberos, lo que han hecho nuestros carabineros y naturalmente la autoridad, el gobierno que ha trabajado de manera muy intensa para controlar los múltiples incendios que se han producido en esta zona, que todos sabemos que además que no son accidentales, sino que muchos de ellos son provocados. Muchas gracias, Percy Marín, Filiberto Núñez, José Pedro Núñez y Víctor Andor. Y a usted que nos está mirando en la casa el domingo, fíjese, tipo 8 de la noche, se corre el derbi. Se corre el derbi. Si usted está en San Felipe, venga. Usted está en San Antonio, venga. Es la fiesta popular es la fiesta popular chilena. Hay espacio para todos. No se pierda, véalo. Esté allí, es una cosa que se vive y que a lo mejor le ponen la luquita y la chunta al ganador. Yo le digo, el que ganó el ensayo. Que estén ustedes muy bien.